Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al estudio. Qué bueno que siguen las transmisiones. Vamos a esperar a que comiencen a conectarse. Ya empezamos a conectarnos aquí en el Facebook, por supuesto, y también en el Instagram. La semana pasada no estuvimos en Instagram, ¿verdad? Por pues por razones ahí como del internet, pero esperamos que todo fluya bastante bien. Quiero darles la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, George, Susi, bienvenidos. Qué bueno que ya están conectados. Por favor, ustedes que ya están aquí, uno en Instagram, también en Facebook. Por favor, díganme si empieza a fallar, si esto se empieza a trabar. Algunos de ustedes ya tienen mi número personal, entonces pues me pueden mandar un WhatsApp, aunque no tengo el teléfono a la mano, puedo llegar a ver la notificación, así que si son tan gentiles, si algo sucede con la transmisión, pues me dicen, ok, y si escucharon mi petición, pues pónganme ahí un like o un dedito arriba para saber que ya están ambos al pendientes en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, hoy es un día muy especial, eh, no solo porque es lunes de Tesalonicenses, sino porque hoy por fin terminamos la primera carta a los tesalonicenses. Es bien importante que nosotros veamos cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros que después de 34 episodios podemos dar por terminado la primera carta a los tesalonicenses. No sé cuántas semanas son porque pues no solo son 34 eh, semanas de clases, sino las semanas pues que hemos tenido de vacaciones, las que pues por una o por otra razón me parece que fueron un par de semanas que tuve que cancelar, otra que se tuvo que modificar, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues yo pienso que 40 semanas, tenemos alrededor de 10 meses. Si alguien tiene por ahí la fecha exacta del primer estudio de Tesalonicenses, pues ya nos aventamos casi un año estudiando la primer carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Con un estudio profundo, un estudio sistemático, basado 100% en la escritura, basado por supuesto en todo lo que el Señor a través de su Espíritu Santo pues nos hace comprender a todos nosotros que somos estudiosos de teología, que no estamos practicando una religión ni que seguimos tradiciones ni preceptos humanos, sino lo que establece Dios en su palabra, ¿verdad? Dándonos a la tarea de, como te decía hace un momento, estudiarla de forma profunda, el origen y el significado de las palabras, las doctrinas que son tan importantes como la de Jesucristo y sus santos, la venida del Señor, la segunda venida de Jesucristo, la resurrección de los muertos, la idolatría, por supuesto, la importancia del estudio de la teología, la importancia de la doctrina, etcétera, 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 ¿verdad? Que no, pues no nos otorga ningún ser humano, ninguna religión, ninguna filosofía, ni nada, sino solamente el Espíritu Santo y la palabra del Señor, que es pues en donde nosotros basamos obviamente todos nuestros estudios en estas 34 clases, ¿verdad? Ahí me parece que 35 videos porque hace como 2 semanas fue que se me cortó el internet y pusimos una segunda parte cuando pudimos retomar la conexión, pero son 34 clases. Hoy será la final, por eso es especial. Hoy vamos a dedicarnos a los últimos versículos del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y tenemos todavía unas cuantas semanitas para estudiar los 3 capítulos de Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Porque pues no podemos dejar el estudio profundo de Primera de Tesalonicenses en punto y aparte, sino pues hay un punto y seguido, ¿no? Entonces esto nos indica que hay todavía mucho, mucho que aprender. Yo comentaba, no sé si fue en el estudio pasado o en el de la semana anterior, que pues nos hemos dado a la tarea de investigar y de compartir con todos ustedes una gran variedad de temas. Algunos van a estar repetidos en la segunda carta a los tesalonicenses, no porque
no les haya quedado claro a los tesalonicenses y Pablo retome las indicaciones, pero pues ya lo veremos cuando lleguemos al estudio la siguiente semana de segunda de Tesalonicenses. Hay muchas cosas que el apóstol Pablo no solamente les recuerda, no porque se les haya olvidado, sino para mantener firmes las enseñanzas a través de su segunda carta, pero también el apóstol considera pues a los nuevos, ¿verdad? Porque muchas veces, y no me dejarán mentir, en nuestros lugares de reunión, pues hay temas que cuando nosotros hace 10, 15 o 20 años llegamos, no los hemos vuelto a escuchar, ¿verdad? Y es porque hemos seguido adelante con el estudio, pero a veces olvidamos un poquito que hay mucha gente nueva a lo largo de 10, 5 o 8 años, a lo largo de un año, tan solo un año, llega mucha gente nueva a los pies de Jesucristo, y es importante de vez en cuando retomar los temas básicos, ¿verdad? Los temas fundamentales de preguntas, resolver preguntas tan claras como ¿qué soy ahora, no? ¿Quién es un cristiano? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia con las religiones, con las filosofías, con las sectas? ¿De qué me habla la Escritura? Son temas, pues, que yo sé que aquí todos los que están conectados ya empiezan a ser grandes teólogos, ¿verdad? Gracias a Dios porque estudian profundamente las Escrituras, pero es importante que nosotros podamos también entender sobre temas básicos, y eso es lo que hace el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, dirigirle una carta a personas que también son recientes en el Evangelio, pero ya lo veremos la siguiente semana, no me quiero adelantar, ya me estoy adelantando, ya estoy muy entusiasmado por empezar la segunda carta. Y bueno, pues vamos a darle lectura e inicio, porque si no, me cuelgo, ¿verdad? Como la semana pasada. Y aunque es muy padre, a los que he tenido oportunidad de darles estudios más personalizados y a quienes han estado en las sesiones de preguntas y respuestas, saben que me gusta mucho así, pues, no extenderme en el mal sentido, sino porque pues uno, enamorado de la palabra del Señor, pues no puede dejar de hablar, ¿verdad? Así que si tú también amas al Señor, pues su palabra es lo mejor que podemos tener para conocerle. Es el Espíritu Santo el que nos revela en una forma contundente a Jesucristo. Esa es una de las funciones del ministerio del Espíritu Santo. Lo que me recuerda comentarte que aquí en mi página de Facebook, en Bruno Nava, ya acabo de subir lo vas a encontrar abajito de este video. Cuando terminemos la clase vas a encontrar un link que te va a llevar a Vida Nueva Plus, ¿verdad? Vida Nueva para el Mundo .plus se llama. Vida Nueva para el Mundo .plus es la nueva plataforma de Vida Nueva para el Mundo, donde vas a encontrar muchísimos temas de hermenéutica, de escatología, de apologética, de teología, de aplicación personal para hombres, para mujeres, para familias, para jóvenes, etcétera, 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 con todos los pastores de Vida Nueva para el Mundo. Y bueno, pues ahí anda un servidor también, ¿verdad? Entonces ahí vas a poder encontrar las series que se están subiendo del Espíritu Santo, de Jesucristo, el ejemplo a la iglesia moderna, perdón, ya me estaba confundiendo con Tesalónica, el gran ejemplo, Jesucristo, el ejemplo a la iglesia moderna, Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado. No están todavía todos, pero ya hay uno del Espíritu Santo, unos 6 me parece de Jesús. Entonces ahí también puedes seguir a tu servidor para que puedas tener más elementos acerca de quién es Jesucristo y quién es, por supuesto, el Espíritu Santo. Ya en unas semanas también te daré la noticia del nuevo estudio que tendremos y seguiremos teniendo los lunes a las 8 de la noche desde las instalaciones, ¿verdad?, de Nueva Vida para el Mundo Toluca. Es una noticia muy importante y que a mí me tiene muy feliz, como pues seguramente a todos los que somos congregantes de ahí. Ya nos vamos a mudar, así que pues ahí que en tus oraciones esté que todo salga bien, que Dios abra todas las puertas necesarias y que quite cualquier piedra de tropiezo, ¿verdad?, para que todo pueda salir bien. Bueno, entonces pues dije que no me iba a extender y ya me eché como 4 minutos más. Pero bueno, vamos, gracias a Dios, a continuar. Nos habíamos quedado en primera de Tesalonicenses 5:22, ¿verdad?, que nos abstengamos de toda especie de mal. Y vamos a leer del 23 al final. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Terminamos, ¿verdad? Ya terminamos de leer, pero todavía no terminamos de analizar. Así que ahora vamos a analizar verso por verso. Es bien bonito cómo empieza ahora pues el apóstol Pablo, después de haber dado estas exhortaciones finales que analizamos hace 8 días, tan profundas y tan hermosas, que bueno, pues ahora vienen las bendiciones finales, ¿verdad? Y nos empieza a decir el apóstol, ya en una despedida, luego se entiende aquí que el apóstol Pablo ya está terminando de dictar su carta, ya está terminando de darle las últimas indicaciones, se percibe, ¿verdad? Y cómo cierra de una forma tan hermosa el apóstol. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener aquí algunas, vamos a detenernos a leer algunas cosas que son importantes. Miren, primero, nosotros sabemos que estamos compuestos por espíritu, por alma y cuerpo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, pues obviamente hace mención de ellas tres. Sin embargo, la Escritura nos enseña, por ejemplo, en 1 Corintios 7:34, que la naturaleza del hombre se divide en cuerpo y en espíritu, dejando de un lado el alma, ¿no? Esto no quiere decir que el alma no exista, por supuesto que existe. Existen en el alma nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, determinaciones, nuestros sentimientos, existen todos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, eso es lo que conforma el alma. Y aunque en 1 Corintios 7:34 esta naturaleza del hombre solo la divide en cuerpo y espíritu, se está refiriendo en la parte del cuerpo, pues que sin un cuerpo evidentemente tampoco existiría alma, ¿verdad? Y además, bueno, el espíritu que existe incluso sin tener un cuerpo. Parecería algo como enredado, pero déjame explicártelo más a detalle. Nosotros siendo un cuerpo, nosotros siendo seres humanos, somos tripartitos, ¿verdad? Tenemos, como te decía en un inicio, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros leemos en 1 Corintios 7:34 que solamente se divide el ser humano en cuerpo y en espíritu, es porque está no definiendo las tres partes en las que nosotros estamos dividiendo al ser humano, sino está dividiendo lo que en su caso sería por completo espiritual, lo que le pertenece al Señor como el reino, por ser parte ya del reino de los cielos, y lo que es nuestra vida terrenal, ¿verdad? Nuestra vida terrenal pues obviamente tiene un cuerpo y tiene un alma con todas las características que te mencioné. En el alma están las emociones, las decisiones, las determinaciones, los sentimientos, bla, 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 etcétera, 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 ¿verdad? Los cuales existen en nuestro cuerpo terrenal. Ahora, aquí vendría una pregunta. En la eternidad nosotros no vamos a tener anhelos, no vamos a tener sueños, no vamos a tener determinaciones, sí, pero todo eso ya no va a estar regido por un cuerpo que en el final seguimos siendo carne, seguimos siendo pecado, y muchas veces nuestra alma es influenciada por la carne y por el pecado. Ahora, esto que es el alma de manera terrenal, en la vida eterna va a ser por completo espiritual. Todos nuestros anhelos, nuestros sueños, sentimientos, emociones, decisiones y determinaciones estarán enfocadas y todas con Cristo en el centro, con el amor que le tenemos al Señor. Seguiremos teniendo todos esos sueños, todos esos anhelos que van siempre enfocados a exaltar el nombre de Jesús, lo que convierte a esto en algo 100% espiritual y ya no almático. Pero también en Marcos 12:30, Marcos habla que la naturaleza se divide no solo en 3, sino en 4, en corazón, alma, mente y fuerza. Bueno, el corazón sabemos que es una alegoría, por supuesto, del alma. En la mente, por ejemplo, es donde reside también el alma, y todas nuestras fuerzas, que se traduce esta palabra como fuerza, significa que toda nuestra mente, toda nuestra concentración, eso es a lo que se refiere fuerza, no de que todas nuestras fuerzas, porque imagínense, cuando
cuando el Señor dice que debemos amar a nuestro Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, imagínense si fuerza significara la fuerza física que podemos tener, ¿no? No puede ser así, porque entonces las personas más débiles, las personas a lo mejor que son más pequeñitas, las personas a lo mejor que no van al gimnasio, las personas que no son fuertes o tienen una fuerza física por naturaleza, pues entonces amarían al Señor de una forma, pues equiparándolo pues menos, ¿verdad? Menos que los más fuertes, los más musculosos o las personas que se entrenan o los que son muy atletas. Podríamos decir, si se tratara de una fuerza física, entonces los atletas aman más al Señor que a un servidor, por mucho, pero no se refiere a eso. Bueno, y es importante corroborar aquí como el versículo 23 que habla, por ejemplo, que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces estamos analizando que nosotros estamos conformados de estas tres partes, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Corazón y alma son las emociones, son nuestra mente, por supuesto, está en el alma y nuestras fuerzas están en esta fuerza espiritual y no física, ¿verdad? Todas nuestras fuerzas quiere decir con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, esforzándonos siempre por guardar nuestra santidad. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo al inicio del versículo 23, porque habla del Dios mismo, del mismo Dios de paz, nos santifique, que quiere decir que nos aparte por completo, que nos aparte por completo. Ahora, tú aquí podrías a lo mejor decir, bueno, o sea, cuando nosotros somos santos, recibimos al Señor, somos sellados con el Espíritu Santo, somos ya hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios según Juan 1:12, ¿verdad? En ese momento no se supone que nosotros ya somos santos. Y para quienes están viendo o escuchando este video y que no conozcas acerca de la palabra santo, los santos no son los que el Papa... Hay otro término, si me lo pueden anotar ahí, estaría súper bien, porque de hecho acabo hace, a lo mejor ayer o antier, no tiene nada de días que el Papa, el líder de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, canonizó como a 12 o 15 personas y los hizo santos. Bueno, eso ni siquiera está en la escritura, eso no existe en la Biblia, eso existe en el catecismo, ¿verdad? Que es la fuente principal en donde el catolicismo basa su religión. Primero, es una religión. Segundo, su fundamento espiritual está basado en pensamientos humanos y el mismo catecismo de ellos, yo te invito a que le des una ojeada, tan solo la introducción, y el catecismo no es el que te enseñaron en la iglesia de tu rancho, es lo que te enseñaron en la iglesia de tu pueblo. El catecismo es una cosa así de grande, con más de 3,000 como artículos, donde dónde basa toda su doctrina la iglesia católica, y eso está antes incluso que la tradición, y hasta el último dejan la Biblia. Si te interesa saber más acerca del catolicismo y de todas las herejías que contienen, no porque sea la iglesia más grande, y lo digo entre comillas, no porque sea la que tenga más feligreses o más simpatizantes alrededor del mundo, significa que es la religión que salva. Acuérdate, ninguna religión salva, ninguna, solo una relación con Jesucristo. Pero si te interesa saber más de cada una de las doctrinas, mándame un mensaje en privado, en WhatsApp, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, cuando se estrene este video, etcétera, etcétera, y yo con todo gusto te mando un link para que descargues 23 conferencias donde con la Biblia en la mano y la Biblia de los católicos en la mano podemos corroborar la gran cantidad de herejías que contiene la iglesia tradicional, la iglesia católica. No es para espantarse, no es para enojarse, no te estoy tratando de ofender, sino todo lo contrario. Con la ayuda del Espíritu Santo hemos tratado de analizar la religión a la luz de la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Acuérdate que por encima de la Biblia nada, por encima de Dios nadie. Y la iglesia tradicional prácticamente hace
todo lo contrario. Ellos se fundamentan primero en su catecismo, luego en la tradición y hasta el final en la Biblia. Qué cosa tan terrible. Pero dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo. Regreso al tema de los santos. Santos no son esos a los que les rezas, a los que te persignas, los que traes en tu carterita, al que les dices detente y haces, no, ni la cosa esa que te cuelgan aquí, ni absolutamente nada. Santo, la palabra santo significa apartado, ¿verdad? Cuando nosotros somos santificados, somos apartados. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, así mismo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, quiere decir que cuando recibo el Espíritu Santo, soy sellado y soy hecho hijo de Dios, ¿no estoy apartado por completo? Sí. Dios ya nos ha apartado para sí mismo por completo. Sin embargo, a lo que se refiere la Escritura, Pablo no es que les está diciendo a los tesalonicenses, lucha por tu salvación, lucha para que, pues ya Dios puso de su parte, ahora tú pon de la tuya. Ese clásico dicho, porque eso no lo dijo Dios, no sé de a quién se le ocurrió, y no hay cosa más herética que eso de, ayúdate que yo te ayudaré, que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. El que me diga en qué parte de la Biblia está eso, le regalo mi coche. Así que, rápido, a ver, el que me diga en qué libro, en qué testamento, en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, le regalo mi coche. Ese tipo de cosas son completamente falsas. El Señor nos ha apartado para un propósito eterno, para un propósito especial y que glorifica su nombre en el momento que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Incluso debemos de comprender que ya no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano, según las palabras de Jesucristo cuando oraba al Padre y le decía, de todos los que me has dado, ninguno he perdido salvo el hijo de perdición, que él nunca fue salvo, refiriéndose a Judas, ¿verdad? Y dice el Señor, dice el Señor a través del apóstol Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que hay una parte que a nosotros nos corresponde. Ojo, no es que nosotros tengamos que hacer algo para lograr la salvación. La obra de Cristo es completa en la cruz. Sin embargo, nosotros tenemos que luchar por ser apartados de nuestra carne, de nuestros pecados, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros sueños y anhelos pecaminosos, de nuestros propios deleites. Por eso escucha lo que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él ya nos santificó, pero hay una parte, dice, y todo vuestro ser, mi espíritu y alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El guardarnos irreprensibles no depende de Dios. Escúchalo bien. Esto depende de ti. Esto depende de mí. Yo me tengo que guardar irreprensible, no porque yo ya tenga garantizada la vida eterna, no porque yo ya tenga la salvación, no porque yo ya haya sido justificado y perdonado de todos mis pecados pasados, presentes y futuros, no porque yo ya tenga un lugar dentro del reino de los cielos, significa que yo ya no peco, que yo ya no ofendo, que yo ya no estoy en contra del Señor, mi carne sigue siendo pecado. Y acuérdense lo que decía el apóstol Pablo, esto que no quiero hacer, termino haciéndolo, ¿verdad? Lo que yo no quiero hacer, termino haciéndolo. Me propongo hacer algo conforme a la Escritura, pero mi carne de pronto hace lo que yo me había propuesto no hacer y termino siendo un pecador una vez más. Y así sucede. Y por eso esta es la parte que a nosotros nos corresponde. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. El Señor ya hizo la obra completa, nos ha santificado por completo, nos ha apartado. Hay una gran diferencia entre la santidad, ser santo y la santificación. Eso es muy diferente. Ser santo es lo que nosotros nos convertimos o somos hechos, es decir, somos apartados. Nada de que me voy a poner mi cara en una estampita ahí para que usted se persigne o me ponga una veladora. No sean brujos ni brujas, no es eso no es ser santo. Es apartado. Guardarse la santidad es buscar
el estar sin mancha delante de Dios, sin pecado, guardarme la santidad, guardarme sin pecado. Eso es la santidad. Es algo muy complicado de hacer, es algo prácticamente imposible, y por eso Dios pensó en este plan redentor, porque sabía que por nuestros propios medios no podríamos llegar a la santidad por completo, no podríamos estar limpios de pecado todo el tiempo, y por eso su Hijo Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Porque hay quienes dicen lastimosamente dentro de la iglesia de Jesucristo: yo ya soy santo, entonces yo ya tengo la santidad, entonces yo nunca peco, yo siempre estoy puro, yo estoy sin mancha. Si el hombre pudiera ser puro y sin mancha todo el tiempo, entonces ¿qué caso tuvo que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Para lavar nuestros pecados pasados, presentes y los del porvenir, dice la Escritura. Sería absurdo, ¿verdad? Entonces, eso es santo, ser apartado para Dios. Santificación, buscar la santidad, buscar estar sin pecado de la mejor manera, rindiéndonos a Jesucristo, llenar nuestra cabeza de cosas buenas, de todo lo honesto, todo lo puro, de todo lo que es digno de nombrar, de la presencia del Señor. El que es del Espíritu, en cosas del Espíritu piensa; el que es de la carne, en cosas de la carne piensa, ¿verdad? Todo eso nos ayuda a luchar por guardar nuestra santidad. No falta que ya vimos mal a una mujer, que ya vimos algo que no en la televisión, que ya dijimos algo que no en el tráfico, que ya tratamos mal a nuestra familia, que ya le faltamos el respeto a nuestros padres, etcétera, etcétera. Híjole, pues claro, pecamos y caímos. No es que seamos practicantes del pecado, pero caímos. Tenemos que ser cuidadosos, pero la sangre de Cristo nos lava de todo pecado y nos vuelve al camino de la santidad, ¿verdad? Pero siempre va a haber algo, la carne sigue siendo débil, mismo que Jesús les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? A la verdad el Espíritu está dispuesto, nuestro Espíritu quiere estar en santidad, pero la carne es débil. No era una justificación, era una aclaración y una enseñanza profunda de Jesucristo, de que nuestra carne es débil y que debemos luchar contra los deseos pecaminosos de la carne. Y cuando estamos en esa lucha, podemos guardarnos en santidad. Y la santificación es una tercera parte que es completamente diferente y que es progresiva, ¿verdad? Entonces, dice: el mismo Dios de paso santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu y alma del cuerpo, sea guardado irreprensible, les dice Pablo a los tesalonicenses, y nos dice Dios en esta noche. Tenemos que ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué venida? Acuérdense, si nosotros nos estamos guardando irreprensibles para la venida de Jesús, ¿qué es? ¿El arrebatamiento o la segunda venida? Si tú me dices que la segunda venida, te equivocaste, tache, porque en la segunda venida nosotros ya no estamos aquí. Nuestro encuentro, que nos guardemos irreprensibles para la venida del Señor, es cuando Él viene, ¿verdad? Y nos encontramos con el Señor en las nubes. Ya lo platicamos abundantemente en los episodios anteriores. Esa es la venida del Señor, no la segunda venida del Señor. ¡Qué cosa tan maravillosa! Versículo 24, vamos adelante. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel, fiel. No solamente termina el versículo 23 con un punto y aparte o seguido, como lo quieras leer, ¿no? Por la división de versículos. A mí, de hecho, me encantaría, nunca la he podido conseguir, pero a mí me encantaría una Biblia sin capítulos y sin versículos. Claro que alguna vez alguien me dijo: ay, sí, y si te digo, a ver, vea a la primera de Tesalonicenses 2:20, por ejemplo, ¿cómo le vas a hacer para encontrarlo? No, es que yo no estoy hablando de una Biblia de consulta para estudio, sino que a mí me gustaría leer las cartas sin capítulos, sin versículos, para entender más los puntos y aparte, los puntos y seguido. Por supuesto, entender más sin esos subtemas que tienen, seguramente si abres tu Biblia o la tienes abierta, puedes ver los diferentes temas que hay: salutación, el día del Señor, la vida que agrada a Dios, Pablo exhorta a los hermanos, ausencia del Pablo de la iglesia, etcétera, etcétera. Son como subtemas que el hombre puso pues para una guía de estudio, pero que como que sí sugestiona un poco a lo que uno lee. A mí me encantaría poder leer los textos tal cual, sin
divisiones de nada, para entender todavía más la idea concreta, no para irnos refiriendo a versículos y a capítulos, porque sí sería prácticamente imposible. Pero dice la palabra de Dios, aún después de este punto y aparte, punto seguido, dice fiel, es con F mayúscula. Normalmente pues después del punto se escribe una F mayúscula, pero estoy seguro que si estuvieran nombrando los atributos del Señor o se estuvieran nombrando atributos divinos, la palabra fiel aparecería también con mayúscula, aún después de un punto y coma, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese también es nombre del Señor. El Señor es fiel, tiene ese nombre porque Él, ni siquiera Dios está por encima de su propia palabra. Escucha bien esto. Ahora, no, tampoco quiero que me malinterpretes, porque vas a decir, hoy no, ahora resulta que Dios no es lo máximo, sino la palabra de Dios es lo máximo, ¿no? Está por encima de Dios. No. Yo no estoy diciendo esto. Dios, este Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, o Dios Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, son lo mismo. Te lo ejemplifico de diferentes posiciones porque como he enseñado en el estudio del Espíritu Santo, el decir la tercera parte de la Trinidad o Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no es una medalla de bronce el Espíritu Santo sigue siendo Dios, es en primer lugar, no hay uno más que otro. Hay una aparición por completa, por supuesto, en las Escrituras donde los tres son uno. La palabra Trinidad, por supuesto, no está en la Escritura. Vete ahí a esos estudios para no perder tiempo aquí explicándotelos. Bueno, no es que pierda el tiempo, pero para enfocarnos a otros temas. Pero esto no está por encima uno de otro, tienen funciones, son personas, son Dios mismo. Es algo maravilloso. Entonces, fiel es un nombre de Dios que también se le da porque Él es fiel a su palabra, ni Dios mismo está por encima de su palabra. Es muy importante que nosotros podamos comprender que si Dios mismo no puede alterar su palabra, puesto que es fiel a todo lo que Él ha predeterminado desde la eternidad, desde Génesis hasta el punto final de Apocalipsis 22, nos debemos de dar cuenta que es una cosa segura. Es algo que nos llena justamente de gran esperanza. Y es importante porque cuando nos dice la palabra de Dios que Él nos empieza a santificar, que Él nos empieza a guardar, que Él, por supuesto, hace que cuando estemos llenos de su Espíritu Santo podamos guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo de una forma irreprensible, es porque Él es fiel a todo lo que está establecido en su palabra. De ahí nos podemos agarrar, de ahí no podemos dudar ninguna de sus promesas, no podemos dudar en nada de lo que está escrito. Dijo el mismo Jesucristo que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece. No hay ni un punto, ni una coma, ni una tilde de toda la Biblia que no deba de cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su propia palabra, porque no hay nada que haga cambiar a Dios lo que ya puso aquí. Dios no tiene un plan B, Dios no tiene un final de los tiempos alterno, por si alguien altera el curso de la historia, que eso, sin entender la presencia de Dios, la preordinación de las cosas, la soberanía de Dios y la predestinación, no podría ningún ser humano comprenderlo hasta que estudias estas verdades tan profundas que son atributos de nuestro Padre. Entonces, Él es fiel, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo nos llama? ¿A qué llamado tiene? Como te decía, el Señor tiene un propósito especial, tiene un propósito glorioso que ya está establecido aquí a través de ministerios, a través de ser instrumentos de honra para el Señor, de comprender que tenemos un propósito eterno desde aquí, desde la tierra, y todo lo instructivo y la forma en cómo debemos hacer las cosas es a través de todas estas letras. Entonces, si Él es fiel, dice, Él los llama, el cual también lo hará. Él te ha llamado, Él lo va a hacer. En muchos estudios lo he dicho, ser cristiano entregado al estudio de la Biblia nos debe de traer una paz y una confianza y un descanso, en serio, bastante grande. Porque no hay palabra, no tenemos, dice la Escritura, que tenemos la palabra más segura, la profecía más segura.
las promesas más seguras, eternas, limpias de todo mal, las promesas que solo buscan nuestro bienestar. No son las promesas del mundo, no son las promesas de Satanás, no son los llamados al pecado, que siempre son placeres momentáneos, corruptos, corruptibles, deteriorados, temporales. Todo lo contrario es la vida en el Señor. Versículo 25, vamos dándonos prisa. Hermanos, orad por nosotros. Esto, miren, el tema es bendiciones finales. Y todo esto que ha estado diciendo Pablo solamente trae una cosa a todos los tesalonicenses y a todos nosotros, porque ya lo platicamos en el estudio pasado, pero ahorita vamos a ir al versículo 27. ¿Y por qué? No solo es unas promesas para los tesalonicenses, ni son bendiciones que caen sobre los tesalonicenses, sino que caen a toda la iglesia de Jesucristo aún 2000 años después. Hermanos, orad por nosotros. La palabra de Dios dice, yo bendeciré a quien te bendiga, yo maldeciré a quien te maldiga. Es tan simple como eso. Qué cosa tan increíble es que nosotros podamos orar por las personas, ser intercesores, orad por alguien, y no solamente nuestro espíritu se va a llenar de la presencia del Señor, que nos va a llevar a pedir de una forma adecuada y con sabiduría por todas las personas, sino que además de eso, de que el Señor nos da de su presencia y el Creador del universo inclina su oído a nuestras oraciones, el Señor nos bendice también. Hay una recompensa, hay un galardón por orar por las demás personas, por orar por los demás. Yo tengo conocidos, buenos amigos que han estado en los escuderos de oración, y ustedes no saben, a veces nuestra vida congregacional, nuestra vida en el Señor, camina de una forma tan maravillosa y por supuesto se lo debemos al Señor. Las cosas salen de acuerdo al plan de Dios y obviamente es por el Señor mismo. Y tenemos muchas personas a las cuales darles créditos, ¿verdad? Tenemos grandes líderes espirituales, grandes pastores, señores que han sido usados por Dios, mujeres que han sido usadas por Dios de una forma grande, que han transformado nuestra vida, etcétera, etcétera. Y pocas veces nos ponemos a pensar en uno de los ministerios más, ¿cómo podemos decirlo?, ocultos, que no están a la luz pública, pero que hacen que todo cambie, que hacen que el reino de los cielos se mueva en favor de toda la iglesia de Jesucristo. Y estos son los intercesores, las personas que oran, los escuderos de oración, como se les ha denominado. Y eso es algo maravilloso. Myles Munroe tiene un libro acerca de la oración, el poder y la visión de la oración. Es un libro muy bueno. Tiene cosas que no convencen, ¿no? Y que habría que estudiarse con calma, y como decía el apóstol Pablo, pues por supuesto, en el versículo 21 de este mismo capítulo, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero tiene cosas muy interesantes acerca de la oración. Y hay un subtítulo. Este libro debe estar como por aquí, obviamente, por acá. Y dice, la oración es la licencia terrenal para la interferencia celestial. Y a lo mejor podemos decir, uy, ahora resulta que nosotros los seres humanos le damos permiso a Dios para que el reino de los cielos interfiera, ¿no? Pareciera que es así. Pero estudiando bien el concepto, meditándolo, viendo la función real y completamente bíblica de la oración, tiene mucha razón y muchos aspectos que resaltar. Y es que verdaderamente el reino de los cielos se mueve a través de la oración. Nuestro espíritu se conecta con Dios a través de la oración. Lo que nosotros tenemos que aprender, lo que nosotros tenemos que sobrellevar, la forma en cómo debemos actuar, la dirección que debemos de tomar, la fortaleza, el consejo, todo lo que Dios nos da a nosotros para llevar el camino que debemos de llevar de acuerdo al propósito santo de Dios, es una interferencia celestial en nuestra vida, que no podríamos hacerla por nosotros mismos, sino a través de la oración. Y no es, como aparentemente dice la frase, de darle permiso al cielo de que interfiera con nosotros. No, es más bien nosotros tener la capacidad espiritual de abrir todos nuestros sentidos sobrenaturales, de abrir esta conexión, este enlace divino con el Señor, para saber verdaderamente qué hacer.
qué decisiones tomar, con qué persona casarme, qué negocio empezar, qué estudiar, qué hacer. Dice Santiago que aquel que carece de sabiduría, pídala, porque Dios da abundantemente y sin reproche a quien la solicita, ¿verdad? Y esto solamente puede venir a través de la oración. Nosotros no podemos nomás decir, no, pues Dios conoce todo, Dios me ve a mí, sabe mis pensamientos en este momento, sabe de mis necesidades, porque dice la Escritura, ¿no? Que Dios sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que nuestros labios sean abiertos, sabe lo que hay en mi corazón, pero eso no implica que yo tenga que quedarme callado y que Dios, ahora sí que digamos que Él, de una forma, pues sin más ni más, interfiera en mi vida, ¿no? Sin haberlo solicitado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo tengo que solicitarle al Señor todo lo que me haga falta? Pues digo, desde bebés, de una u otra manera nos hacemos entender para externar nuestras necesidades, la de alimento, ¿no? La del descanso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creemos que a Dios no tendríamos, siendo nuestro Padre, que solicitarle todo lo que nosotros nos haga falta? Y dice la Escritura que además de que nos responde, Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto no solamente habla de dinero, porque también está incluido, sí, y no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, sino las necesidades conforme a la voluntad del Padre. Pero ¿qué clase de hijo sería yo que no pido y no solicito a aquel que me ha dado lo más importante, que es su Hijo Jesucristo? Ese es el problema del cristianismo, que muchas veces, escúchame bien, ha sido derrotado por causa de nuestra autosuficiencia, por causa de nuestro egoísmo, de que yo las puedo todas, yo no necesito nada de nadie, y mucho menos de alguien imaginario como Dios. Y qué triste que los cristianos que sabemos verdaderamente que existe Dios y que entregamos nuestra vida a Él y que servimos en la iglesia y llevamos nuestro hogar, nuestras decisiones y todo se supone que a las manos de Jesucristo, poniendo todo en sus manos para que Él determine qué hacer con cada uno de nosotros, no podemos ni siquiera solicitarle al Padre lo que nos hace falta. ¿No le tenemos la confianza suficiente? ¿No creemos que Él es el proveedor absolutamente de todo? ¿No creemos verdaderamente que Él nos puede suplir con todas sus riquezas, con toda su sabiduría, con su presencia y con su fortaleza? Dios mismo puede hacerlo, por supuesto que sí, y es momento de vivir esa vida sobrenatural. Ya lo habíamos platicado también en este estudio. Muchas veces no vivimos la vida abundante que Jesucristo vino a darnos porque no creemos en esa vida abundante, ni creemos en la divinidad, ni en los grandes milagros. Y lo repito, el cristiano muchas veces es derrotado a causa de su autosuficiencia, del no solicitar. Ahora, tampoco se pasen, ¿verdad? Porque dice Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Lee la carta de Santiago, es maravillosa. Es increíble porque también no se trata de solicitar. A ver, Señor, a mí mi vecino no me va a estar humillando, a mí dame un Ferrari, ¿verdad? Para que vea quién es el Hijo de Dios, para que vea que yo puedo más que Él. ¿Neta? No manches, Dios jamás te va a dar ese Ferrari, porque conoce las verdaderas intenciones de tu corazón, porque conoce que estás pidiendo para tus deleites y no para la glorificación de su nombre ni para el servicio de la iglesia. ¿Cómo crees que el Señor nos va a responder también así? O sea, seamos sabios también en lo que pedimos. Lo primero que tenemos que pedir es su voluntad, ¿no? Y dice la Escritura, buscad primeramente que el reino de Dios y toda su justicia. Voy a hablar acerca del reino de Dios y su justicia prontamente, espérenlo. Y dice después, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces sí vendrá mi Ferrari. No va a venir tu Ferrari si en tu corazón está humillar al prójimo. No va a venir las riquezas a tu vida si en tu corazón no está el diezmar, ni ofrendar, ni ayudar. No va a venir la casa gigantesca que quieres porque solamente quieres impresionar a las chicas. No, y donde jamás se va a predicar la palabra de Dios y donde tú jamás te vas a arrodillar, ni siquiera vas a abrir tu Biblia, no te lo va a dar. Todo lo que pidas que no glorifique el nombre del Señor y que sea nada más para tus deleites, el Señor no te lo va a conceder. Pero fiel es para todo lo que es su voluntad. Versículo 25, orad, la intercesión trae bendición.
Orad por nosotros, dice el apóstol Pablo. Obviamente lo necesitan. Imagínate, el apóstol de ciudad en ciudad con las personas que lo acompañaban, pues obviamente necesitaban la protección del Señor, la guía, la fortaleza, tanto la física como la espiritual. Orad, ora por tus pastores, ora por tus líderes, ora por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Hay que orar. Esa es la interferencia celestial, cuando entonces nosotros nos ponemos en contacto con el reino de los cielos, y el reino de los cielos nos da dirección para saber qué hacer y qué hablar y qué pedir. Dice el versículo 26, ya vámonos ahora sí a la despedida. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ojo, es algo cultural. No vayas a llegar y le quieras plantar un beso a todo el mundo, aunque sea un ósculo santo, que eso significa beso, un beso así de amigos. De hecho, esto de la pandemia trajo para muchos como cosas positivas, ¿verdad? Ya que así no había como que mucho acercamiento, más bien como que había un poquito de distanciamiento. Créeme que eso también es una parte positiva, ¿verdad? Porque también hay personas que, híjole, por eso el apóstol Pablo dice, con ósculo santo. Porque hay personas que en serio buscan saludar de beso a toda los tiempos de Jesús y en Tierra Santa. No queramos, bueno, pues también aquí, ¿no? Pues evidentemente, y en Europa, en algunos países es hasta 2, en otros países es hasta 3, en otros países así totalmente de lejos, ni de mano. Esto es cultural. Pero ojo aquí, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, ¿verdad? O sea, hay que guardarnos siempre de una forma tranquila, sin abusar, sin estar pensando que a todo mundo le tengo que dar un beso. Y ahora, ojo, hay que poder interpretar bien la escritura, porque esto tampoco es un mandamiento, te repito, es algo cultural. Si hay alguien que no se siente cómodo saludando de besito, que a veces ni siquiera es beso, a veces nada más se ponen la mejilla y truenan la boca, eso, bueno, sigue siendo cultural, pero hay personas a las que no les gusta, no hay que ser atrevidos. Hay personas a las que no nos gusta, punto. No hay que ser atrevidos, podemos quizá estrechar la mano, darnos un abrazo, pero híjole, pues no es cómodo muchas veces. Y te repito, esto simple y sencillamente era algo cultural en aquella época, ¿no? Que representaba cariño, que por supuesto se hacía con respeto, que por supuesto Pablo no estaba mandando que todos los hermanos saludaran a las hermanas de beso, ¿verdad, jóvenes? O sea, a todo mundo empiezan a saludar de beso y por todos lados besos. Pues ¿de qué estamos hablando, no? Y siendo muy honestos. O sea, quienes buscan solamente el acercamiento físico, el contacto, y no estamos hablando de eso. El apóstol Pablo está hablando aquí de una santificación de espíritu, alma y cuerpo. Y después invita a las personas a saludarse con ese beso santo, porque claro que el apóstol sabía que había besos que no eran correctos, ¿verdad? Que no eran besos que traían a lo mejor una buena intención. Siempre hay que ser bien intencionados, con todas las muestras de afecto, incluso con los mensajes, con los íconos, sí hay muchas cosas que podemos manifestar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque luego por eso vienen las confusiones. ¿Y qué necesidad tenía Dios de dictarle al apóstol Pablo que mandara que todos se saludaran con ósculo santo? Santo. Le pone un adjetivo al ósculo, al beso. Tiene que ser santo. Así que aguas. ¡Ay, qué exagerado! No, créeme que no soy exagerado. Y sobre todo a las niñas, a las jóvenes que puedan estar escuchando, viendo este estudio. Hay un montón de gandallas, tipejos, que de verdad, o sea, solo se quieren acercar a ti para en serio plantarte el beso y hasta
¿Eso qué va a ser santo y qué de amigos? Y si la costumbre es apenas y tocar la mejilla y tronar la boca por otro lado, estos quieren ponérselo aquí hasta cerquita de la boca. Eso no tiene nada de santo. Y primero, respétala, patán. Respétalas, cretino. Y en segundo lugar, niñas, dense su lugar. Si ustedes no lo toman, hay un montón de vagos que no se los van a dar. Y pareciera algo inocente, pero créanme, no lo es. No lo es. Y en el mundo muchísimas veces lo practicamos. Y lo practicaron también. ¿Cómo no? Entonces, por algo el apóstol dice, con beso santo. Hay un carácter cultural, sí, pero hay que guardarnos de los contactos físicos, de los abrazos. Un abrazo siempre con decoro, un abrazo tuyo. Nadie puede abrazar a su amigo igual que como abraza al esposo, ¿verdad? Ningún hombre puede abrazar a la amiga como abraza a su mujer, pues si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y reitero, dice, santo, porque sabía que podía haber malas intenciones del corazón y que pudiera haber impureza. Ya estamos por terminar. Versículo 27, y esto es a lo que me refería con el ejemplo de Tesalónica, y 2000 años después, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Tú y yo seguimos siendo esos santos hermanos, y aún esta carta nos la tienen que leer, la tenemos que leer a más personas, se las tenemos que enseñar. Estas enseñanzas no se quedaron solo en Tesalónica, esto es para toda la iglesia del Señor Jesucristo, desde su fundación en Hechos hasta que el Señor venga. No la segunda venida, reitero, venga en el arrebatamiento, ¿ok? Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Qué gran bendición termina diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Como que descansamos todos. Voltea 34 episodios atrás. Yo no sé cómo se leían estas cartas a las personas. Si decían, a ver, ahora de toda la bola de gente, vénganse al aerópago, vénganse aquí, les vamos a leer, ¿no? Y se aventaban Primera de Tesalonicenses, que obviamente no se llamaba así. Llegó una carta del apóstol Pablo, vénganse todos, vamos a leerla. Y la leyeron de Tesalonicenses 1:1 a Tesalonicenses 5:28. De arriba abajo. Yo no sé si era así, o se sentaban y les decían, a ver, vamos a leer y vamos a saber qué es lo que dice. No sé si lo explicaba o se tardaba 10 meses el pastor que estuviera a cargo de la iglesia. No sé si hacía un estudio como lo hacemos nosotros, quizá lo hacían más largo, quizá le era más profundo. Yo dudo mucho que se leyera de arriba abajo, dudo mucho que hubiera copistas que hicieran cientos y cientos y las repartieran para que cada quien las leyera en su casa. No sé cómo lo hacían, no sé cuánto tiempo se llevaban en aprender y en poner en práctica todo lo que el apóstol les había escrito. Lo que sí sé es que estoy seguro que el corazón y la vida espiritual de cada una de las personas no era lo mismo desde el primer versículo hasta el último. Y si tú volteas ahorita y en estas casi 40 o estas 40 semanas de estudiar esta carta, ves a los tesalonicenses y tu vida espiritual de una forma completamente diferente, créeme, esto solamente es obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y pues gracias a Dios hemos terminado por fin esta temporada, hemos terminado por fin la primera carta a los tesalonicenses para la gloria de Dios, que sea el nombre de Dios bendecido. Le damos tantas gracias al Padre porque nos ha llevado de la mano en el estudio de todo esto, ¿verdad? Y todavía lo que nos espera, iniciamos la siguiente semana con la segunda carta. Les recuerdo, son 3 capítulos, habrá temas que nosotros ya tocamos y que no nos brinquemos, sí mencionaremos, pero que no veremos a profundidad, puesto que ya lo vimos en la primera carta. Así que pues, gracias a Dios, ora ahí en tu lugar, dile, Señor, muchas gracias, gracias por todas estas enseñanzas
Gracias, Dios, porque mi vida ha cambiado desde que iniciamos este estudio. Gracias, Señor, porque cada lunes tu palabra se anida en nuestro corazón y nos transforma. Sabemos que el proceso es largo, Señor, que el proceso no es inmediato y a veces pues regresamos a lo que éramos antes, muchas veces caemos, muchas veces pecamos, o a veces no ponemos en práctica, ¿no? Todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 10 meses, Señor, o todas estas semanas. Pero Dios, tú conoces nuestro corazón. Escudriñamos tu escritura porque queremos ser las personas herederos de la gracia, herederos juntamente con Jesucristo de Dios, somos parte de tu reino divino, de tu reino eterno, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a seguir transformando nuestra vida, nuestro entendimiento a través de tu palabra y tu presencia. Te damos tantas gracias porque hemos terminado esta carta. Danos la fuerza, danos el entusiasmo, el ánimo, Señor, y el fuego para seguir estudiando esta segunda carta a partir de la siguiente semana. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, amén, hermanos, amén. Que Dios les bendiga, familia. Nos estamos viendo el siguiente lunes. Y paz y gracia de parte del Señor.